Hola, estás escuchando Diálogos Educativos, un programa de radio Mixta 56, donde hablaremos de diversos temas en torno a la educación. Los dejamos en compañía del titular de este programa, el Dr. Manuel Maciel Saldierna, director de la Escuela Secundaria Mixta 56, Juana de Asbaje, quien nos presentará a nuestro invitado especial del día de hoy. Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos los que siguen este canal de YouTube, Temas Educativos Juana de Asbaje. Estamos muy contentos de presentarles el segundo podcast dedicado ahora a un tema muy especial que son las altas capacidades. Y pues, ¿quién más que el doctor Julián Betancourt, nuestro amigo y colega, director de CEPAC, Centro para Altas Capacidades, quien nos acompaña esta mañana y a quien recibimos con mucho gusto. Doctor, amigo, felicidades por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes en esta secundaria mixta 56 que tiene tanto que aportarle el tema de las altas capacidades y listo para dialogar sobre un tema que me apasiona, que le he dedicado toda mi vida, ¿sí? Y que veo aquí muchas alumnas y alumnos de altas capacidades en tu escuela. Oh, pues muchas gracias. Fíjate que hay un desconocimiento sobre el tema de las altas capacidades y queremos que nos expliques qué son las altas capacidades, cómo podemos detectar las altas capacidades en los alumnos y alumnas. Sí, fíjate que ese es un área importante a trabajar, que es el conocimiento y la sensibilización en el tema de las altas capacidades. Yo te explicaría las altas capacidades a través de un automóvil, ¿eh? Y pensando en dos automóviles que tienes aquí fuera de tu escuela, ¿sí? Un automóvil de 4 cilindros y otro de más de 4 cilindros, ¿eh? Pensemos que el motor de estos automóviles es nuestro cerebro. Y pensemos entonces de que tú tienes en tu escuela, mi estimado Manuel, alumnas y alumnos que su funcionamiento cerebral, su funcionamiento intelectual es muy elevado. ¿Y eso se refleja en qué? Se refleja en un rápido aprendizaje, se refleja en que ocupan más complejidad en lo que se les está dando para aprender, se refleja también en que tienen intereses muy específicos en la ciencia, en el arte, pero lo más que se refleja, estimado amigo, es en la rapidez y velocidad de sus procesos. Entonces tendrías un automóvil de pronto en la escuela de más de 4 cilindros que ocupa una escuela que sea como el periférico de Guadalajara, es decir, muy amplio en ese sentido para que todo ese potencial que trae ese motor sea explotado. Y no se quede en las calles tan bonitas del centro histórico donde está enmarcada tu escuela, que tiene muy pocas posibilidades de salirse de determinadas velocidades, ¿sí? Entonces, los alumnos y alumnos de altas capacidades son aquellos alumnos que tienen un funcionamiento intelectual igual o por encima de 130. Y entonces, el maestro, ¿qué va a empezar a visualizar en ellos en secundaria? Va a visualizar de pronto que ganan medallas, que tienen, por ejemplo, muchos intereses en matemáticas, en física, en las áreas de las ciencias exactas, que de pronto son alumnos que te hacen muchas preguntas, te cuestionan mucho la clase, que de pronto son alumnos que sumamente imaginativos, es decir, construyen ciudades imaginarias cotidianamente o inventos o cosas nuevas. Y en este sentido también son alumnos que ocupan que la clase no sea igual al resto de los alumnos, es decir, ocupan un currículo diferenciado, es decir, o un currículo diversificado. En pocas palabras, ocupan que no se le dé lo mismo que al resto de los estudiantes. Esto, mi estimado Manuel, también es justo para los alumnos que tú también tienes aquí, porque esta es una escuela inclusiva, que tienen de pronto una discapacidad intelectual o tienen barreras para aprender con pendiente de participación social, ocupan lo que llamamos en educación especial, ajuste razonable. Es decir, que la currícula sea lo que realmente ellos necesitan y no lo que necesariamente espera el maestro a impartir. ¿Sufre un alumno de altas capacidades al no tener estas condiciones para poder desarrollar ese potencial, doctor? Sí, sufre. Unos sufren
sufren como depresión o tienen mucha ansiedad, pero no solamente a veces sufren o tienen ansiedad o depresión, sino también aparecen otros fenómenos que son preocupantes para la educación, que es el abandono escolar. Es decir, el abandono escolar. Es decir, hay estudios muy serios en España que la mayoría de las personas de alta capacidad no llegan a la universidad. No llegan a la universidad. En el trayecto formativo se van quedando. Se decepcionan, se desmotivan. Y también en muchas ocasiones son objeto de bullying. Es el niño diferente, es el niño ñoño, el niño raro, es decir, ese niño que de pronto pone en aprietos a su grupo porque contesta cuando los demás no hicieron la tarea, ¿ya? Entonces creo que es un área de oportunidades en lo socioemocional, que la escuela también favorezca el desarrollo de sus alumnos en estas áreas en particular, ¿verdad? De pronto tenemos una idea de que solamente se detecta un alumno de alta capacidad mediante su coeficiente intelectual. Sin embargo, existen otras formas de detectar las altas capacidades. ¿Nos podrías platicar un poco de este escenario? Sí, claro. Es decir, la forma más sencilla es la observación. Es decir, si tú en el aula, desde que llegas, tienes un instrumento muy valioso que es tu vista, ¿ya? Y tú vas observando en tu grupo que hay alumnos que de pronto hacen preguntas inteligentes, o que de pronto le pides una tarea a realizar y te sorprenden porque la realizó completamente diferente. Te presumo, por ejemplo, yo estoy cerrando esta semana mis clases en la Universidad de Guadalajara, mis últimas clases de semestre. Entonces les puse a un grupo a hacer una actividad donde tenían que hacer su persona con papel, cartón, una serie de elementos creativos, ¿verdad? Pero una persona del grupo no lo pudo hacer así, entonces trajo marionetas como manera de hacer la actividad que yo le pedí. Entonces digo, esta persona me sorprendió, es decir, hizo algo que yo no esperaba. Es decir, ese tipo de alumno lo tienes en la escuela. O ese alumno que te hace un chiste inteligente, que te dice, ching, me invitó a pensar de qué está pasando en la escuela. O el que pregunta mucho. O el que pregunta mucho, ¿verdad? Pero tienes, estimado amigo, otro indicador importante que son los portafolios de evidencia, tan necesarios en la educación. Es decir, esos portafolios de evidencia donde el maestro, tú que tienes varios laboratorios aquí, donde el maestro va viendo un progreso del alumno en las áreas que está trabajando ese laboratorio. Entonces tú dices, ya este alumno que tengo aquí, ya el ajedrez que le estoy dando no es suficiente. Por ejemplo, en CEPAD ahorita tenemos el proyecto de la Secretaría de Ajedrez y de pronto tenemos alumnos muy destacados en ajedrez. Entonces ya invitamos a un papá que ha tenido una trayectoria muy buena en ajedrez para darle clases más especializadas a este tipo de alumnos, ¿verdad? Entonces, esos son indicadores que no necesariamente tienen que estar en lo psicométrico, pero tienes un gran indicador que es la familia. Que la familia de pronto se te acerque y te dice, maestro, ¿qué otra cosa le puedo ofrecer a mi hijo o a mi hija? Maestro, lo quiero felicitar porque usted tiene la mejor orquesta mariachi de la escuela y mi hijo ya está en un desempeño exitoso y hasta me lo quieren contratar en tal lugar. Eso son indicadores, le llamamos dinámicos, porque son indicadores de la propia vida de la escuela. Y los directores debieran ser más sensibles a esto en función de darle un espacio a los alumnos de alta capacidad en sus escuelas, ¿verdad? Es parte de la inclusión. Claro, no es solamente el alumno con barreras de aprendizaje. Exactamente. También el de altas capacidades necesita ser incluido en estos procesos. Exactamente, sí. Inclusión con equidad. Inclusión con equidad porque uno de los pendientes, Manuel, que tenemos de pronto es que le demos un espacio al alumno, pero ¿qué hacemos con él después que le damos ese espacio? Es decir, incluir no es poner un alumno más en tu aula que tiene una discapacidad intelectual o tiene un espectro autista o de alta capacidad. Es un trabajo colegiado que tú haces con tu equipo, es decir, diciendo, bueno, y a este nuevo elemento que está en la escuela, a este nuevo estudiante, ¿qué le vamos a dar que responda a sus necesidades? Es decir, no solamente incluirlo físicamente. Yo creo que hacia eso debe ir también la educación en México, es decir, pasar de una inclusión declarativa a una inclusión real desde la parte pedagógica. ¿Sí? Y ahí entramos en una reflexión muy importante, sí. No sé si coincidas conmigo, doctor,
de pronto me voy al tema de las evaluaciones. Ajá. Consideramos a veces que el desempeño académico, el alto desempeño académico en un alumno podría ser un indicativo de altas capacidades, puede ser que sí, pero no siempre es así. Ajá. Muchas veces el alumno de alta capacidad no necesariamente es el alumno que saca mejores calificaciones. Y aquí podemos entrar en muchas reflexiones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que este es un tema muy interesante y tu pregunta es muy inteligente. Sí. Generalmente hay un estereotipo en las escuelas de que el alumno que saca 10 o tiene 10 en todas las asignaturas o tiene un promedio muy elevado es el alumno de alta capacidad. Entonces, cuando de pronto tú le dices a un maestro en la escuela, mira, María es de alta capacidad, o Pedro es de alta capacidad, lo primero que te va a decir, pero no tiene buenas calificaciones. En preescolar te dicen, es que no tiene buena psicomotricidad. Es decir, estamos necesariamente confundiendo habilidades académicas con habilidades intelectuales. Tú puedes, en la Minerva, ver a un jovencito vendiendo algo en el centro de la Minerva entre carros y le puedes aplicar un test no cultural de inteligencia y puedes tener un CI mayor o igual a 130. ¿sí? Sí. Entonces, creo que donde pudieran hacer un matrimonio la inteligencia con lo académico, en el talento académico. Es decir, una cosa es la alta capacidad y otra cosa es el talento. Y hay talentos que dependen más de recursos naturales que trae el individuo y otros que dependen más de cosas socioculturales. Por ejemplo, si un alumno que tiene 10 en toda la asignatura o que de pronto te gana en matemáticas, podemos pensar que es un alumno que tiene un talento matemático, o lo podemos avalar. No necesariamente tiene que tener una alta capacidad. Con un funcionamiento de 120, de 100 a 120 es muy bueno. Es decir, pero tiene otros recursos que Vygotsky hablaba. Es decir, en un libro que quiero mucho, que es el tomo 5, se llama Efectología de Vygotsky, él hace un experimento con futuros pedagogos en esa área, en ese tiempo, en el año 1925, donde él pone dos estudiantes, uno de alta capacidad y uno de discapacidad intelectual, y les pone una tarea matemática. Entonces, el de alta capacidad hace el ejercicio en 5 minutos. El otro lo hace en 1 hora. Y le pregunta a los estudiantes, ¿quién de los dos va a tener más recursos para desarrollar sus talentos en el futuro? Todos dicen, el de alta capacidad. Dice, no, el de discapacidad. Porque moviliza más recursos afectivos y volitivos para poder llegar a la solución de la situación matemática. Es decir, entonces, la escuela puede también propiciar lo que es el talento académico, que a veces se acompaña de un CI muy elevado y a veces tiene un CI normal. Pero tiene un gran desarrollo de ese plano académico y eso también tiene un gran mérito porque moviliza toda la serie de recursos afectivos y sociales del ser humano. Entonces, Manuel, la frase esta, la suerte se levanta temprano, es muy cierta porque muchos estudiantes de alta capacidad te dicen, no tengo suerte. ¿Qué me están diciendo? Que esos recursos socioafectivos no lo desarrollaron y se les cierran las áreas de oportunidades. En una ocasión un estudiante hace muchos años atrás me decía, maestro, me convocaron para este evento, pero tengo que estar a las 6 de la mañana, me da mucha flojera, no puede ser más tarde. Es decir, esa área socioemocional es muy importante trabajarla en los alumnos de alta capacidad, muy, muy importante. Doctor Julián Betancourt, el currículo oficial incluye y contempla, por ejemplo, la acreditación anticipada para alumnos que presentan alto desempeño académico. Hay algunos temas por ahí que contempla al respecto, sin embargo, no se considera como tal o no se toma en cuenta como tal al alumno de alta capacidad. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué falta en esta propuesta desde la parte oficial? Lo primero es, lo que mencionas inicialmente, es una modalidad de intervención, es decir, que se llama aceleración. Es decir, el tema de las altas capacidades tiene 3 modalidades, una aceleración, otra enriquecimiento y otra agrupamiento, ¿verdad? Entonces, en el caso de la aceleración, México tiene un avance con relación a América Latina, ¿sí? Tienen 2 modalidades de aceleración.
¿Qué es lo que tú acabas de hacer referencia? Aquí el elemento fundamental es, para lo que nos van a escuchar en el futuro, es que edad mental no es sinónimo de edad cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto el alumno está en un grado determinado, pero su edad mental es muy superior. Por ejemplo, le aplicas un test de inteligencia y en determinadas habilidades de test de inteligencia que se miden, él tiene 5 años y tiene edad mental en analogías 10 años. ¿Ya? Pero eso también ocurre en su conocimiento. Entonces, lo ideal aquí es la aceleración, que en pocas palabras te permite compactar ese currículo en el sentido de adelantarlo de grado. Ahora, lo otro que tú me mencionas, lo de los programas, no existen programas en ninguna secretaría del mundo para alumnos de altas capacidades. No existe. Ni debieran existir. Lo que debe existir es la modalidad de enriquecimiento. Es decir, que es la segunda estrategia. Es decir, ¿qué quiere decir enriquecimiento? Quiere decir calidad educativa. Calidad educativa. Es decir, cuando yo entro a tu escuela estoy lleno de estímulos. Es decir, un ambiente lleno de estímulos para el alumno moviliza los talentos del alumno, moviliza sus capacidades. Entonces el enriquecimiento es lo que te dice, trabaja con el currículum. Primero pregúntate, al trabajar con el currículo, pregúntate qué tan importante sería compactar algunos conocimientos. Es decir, menos es más. De pronto me ha pasado en la universidad que lo que yo doy en otras asignaturas se da de manera parecida. Es decir, bueno, ¿por qué no ponernos de acuerdo y sustituir este tema por otro que sea más útil para el muchacho? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es profundizar en ese conocimiento. Es decir, bueno, este estudiante en particular, a lo mejor este ejercicio de física se lo podemos profundizar. Pero también se lo podemos ampliar. Se lo vamos a ampliar con geografía, con historia, con force. En ese sentido, mi estimado Manuel, cuando tú enriqueces, entonces tú le estás dando al maestro la invitación a que utilice muchas estrategias de aprendizaje. Yo te voy a hacer una broma ahorita porque lo cubano en mis raíces genéticas están ahí. En tu casa, tu esposa, si fuera una pieza de ajedrez, ¿cuál sería para ti? El rey, yo creo. Muy bien. En este caso tú serías el rey y ella la reina, ¿sí o no? Bueno, sí. Ok. Esas piezas, ¿qué representan el ajedrez, mi estimado Manuel? Pues la jerarquía, ¿no? Representan jerarquía. Pero ¿qué más representan en el ajedrez? Pues representan lo que se debe cuidar, proteger, y representan el liderazgo, representan el equilibrio, la movilidad, la capacidad de movilidad. La capacidad de movilidad. Son de las piezas que se pueden mover más en el ajedrez. Sí. Imagínate que tú tuvieras cotidianamente una reina y un rey en cada maestro que tienes en tu escuela. ¿Qué simbolizarían para mí? Un maestro lleno de estrategias de enseñanza. Es decir, tiene un mundo lleno de estrategias de enseñanza de tal manera que puede enriquecer su práctica. Yo respeto mucho la escuela rural mexicana. Es un ejemplo de esto. Cuando tú visitas la escuela rural mexicana, vas a un ranchito, vas a un lugar de estos apartados, tú te encuentras un maestro que la misma necesidad lo ha ayudado a prepararse en múltiples estrategias para enseñar. Entonces, enriquecimiento implica un maestro que tiene múltiples estrategias para enseñar y que él pone siempre en su mente la taxonomía de Bloom, a veces criticada en épocas históricas de la educación aquí en México, sobre todo cuando empezó el modelo por competencia. La taxonomía de Bloom es sumamente importante para nosotros en el tema de las altas capacidades, porque la taxonomía de Bloom, lo que te dice es que los objetivos de aprender tienen que estar relacionados ¿con qué? Con el pensamiento del ser humano. Entonces, si tú tienes un alumno de alta capacidad en tu salón de clase, uno más o 4 o 5, y todo el tiempo te mueves en el de conocer, que es el primer escalón de esa taxonomía, el muchachito se te va a aburrir. Claro. O puedes tener conocer con analizar para él ahí en la misma actividad. Es decir, entonces, enriquecer implica transformar también la escuela. ¿En qué sentido? Y yo lo veo aquí cotidianamente en tu escuela. Es decir, yo tengo este laboratorio de robótica, yo tengo este laboratorio de arte,
Yo tengo este laboratorio de música, los mariachi, por ejemplo, tan conocidos aquí en el estado. Bien. Entonces, yo solamente no enriquezco el currículum. Yo voy a un enriquecimiento extracurricular, porque entonces mi escuela, que es lo que ha pasado y es motivo de que yo esté aquí, mi escuela empieza a enriquecerse extracurricularmente y entonces empieza a crecer fuera de los muros de la escuela. Y empieza a recibir fuera de esos muros toda esa comunidad educativa que la acompaña y que la puede enriquecer. Es decir, los conservatorios, la parte del trabajo del DIF con relación a la familia, es decir, todo lo que rodea a esa escuela va a ser parte de ese enriquecimiento extracurricular. Y entonces tu escuela, y yo lo he visto en este tiempo que he tenido el gusto de conocerla, se convierte en un imán. ¿Un imán de qué? De todo lo que propicie enriquecimiento escolar. Manuel, una de las grandes bondades del enriquecimiento es que es para todos los niños, pensando en lo de alta capacidad. Entonces, beneficia a todos los niños. Beneficia a todos, a todos sí. Los niños. Lo que comentas me hace reflexionar de lo que puede hacer un maestro dentro del aula regular. Claro. Las posibilidades que puede alcanzar con utilizando todas estas herramientas a su alcance. Pues profesionalmente no hay un límite. Exactamente. El límite sería la creatividad del propio docente. Sin embargo, sabemos muchas veces de las limitantes contextuales o de las condiciones. ¿Se puede entonces trabajar con alumnos de altas capacidades en la escuela regular, en el aula regular? Se puede 100%. ¿Qué recomendarías a los maestros que nos están viendo para que lo puedan lograr? Ya nos diste un ejemplo de diversificación de herramientas. Ya nos dijiste cómo podemos, a través de la observación, identificar alumnos de altas capacidades. ¿Qué más nos puedes recomendar? No teniendo abuelita. Un libro que yo escribí que amo, que se llama Rompiendo Candados Mentales en la Escuela. ¿Cómo surge este libro? Ese libro me tomó 5 años hacerlo. Tiene más de 1000 páginas. Estudié el aula mexicana, es decir, educación básica. Es decir, ¿qué pasa con el maestro cuando cierra la puerta? Y una de las cosas que responde a tu pregunta es que el maestro tiene todo el tiempo llaves para abrir esas puertas. Tiene tiempo. Pero la llave más importante es la que necesitamos trabajar más, que es la actitudinal. Es la actitudinal, es la que abre puertas. Es decir, es lo que llaman ahorita habilidades blandas. Habilidades blandas, sí. Entonces, hay que fomentar mucho en los maestros el hambre de crecer profesionalmente. El gusto de educar, y el recuperar la esperanza de lo que significa ser maestro o maestra, que se ha ido perdiendo. Es decir, por ahí debe ir en un primer lugar. ¿Sí? Yo he observado en otros momentos, siendo asesor nacional de la Secretaría de Educación en estos temas, que no necesariamente darle recursos a los maestros para que trabajen con los alumnos en cuanto a recursos didácticos, materiales, implica un buen trabajo. Es decir, hay que trabajar esta área actitudinal. Pero también algo muy importante, Manuel, de acuerdo a las expectativas que tú tengas de tus alumnos, va a ser la manera en que tú los educas. Entonces, si tú llegas a tu salón de clase pensando que todos los que tienes ahí son campeones, los vas a hacer campeones. Pero si piensas que son personas que nunca van a ser campeones, le creas una mentalidad de pobreza, una mentalidad reactiva. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, debemos trabajar. Y el otro, en la formación constante. Es decir, ya en las normales existe la asignatura de altas capacidades, es decir, ya existe esta área, que bueno, es decir, debemos formarnos más. Y esta formación que vaya más allá de la educación especial, es decir, que llegue a todos los maestros, es decir, porque en un tiempo de la historia el tema se quedó muy encapsulado solamente en el área de educación especial. No, el tema de las altas capacidades, el tema de la discapacidad, el tema de las barreras para toda la escuela. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, querido amigo. ¿Qué es el CEPAC
porque de pronto hay gente que lo escucha y de pronto hay gente que dice, yo lo conozco, hay gente quizá es que pareciera que es para ciertos niños, pero no saben qué es este proyecto, cómo funciona y cómo nació. Platícanos, por favor. Sí, con mucho gusto. Mira, el CEPAD es un centro educativo, así que para un poquito conozcan la sigla los que no conocen el lugar. Centro Educativo para Alumnos y Alumnas de Alta Capacidad. Yo diría que el CEPAD es un ejemplo de un gran trabajo hecho en la Secretaría de Educación Pública del Estado, a través de nuestro secretario Juan Carlos Flores Miramonte, que ha abrazado este proyecto y lo ha hecho crecer mucho. Es un proyecto que toca la tercera estrategia de intervención para los alumnos de altas capacidades, que es el agrupamiento, ¿ya? Un agrupamiento, mi estimado amigo, que lo hemos visto en otras áreas, ¿ya? En el deporte, en la música, pero que faltaba a nivel educativo y a nivel público, porque sí hay experiencia en México a nivel privado en este sentido. Entonces, el CEPAD es un centro educativo que tiene como misión detonar los talentos de los niños que estén ahí, los niños y las niñas. Es decir, visualizando es como si te montaras en un paracaídas y ya una vez que el paracaídas se abrió, cuando llega a tierra no lo cierres de nuevo. No lo cierres de nuevo. Es decir, tuvimos una experiencia muy bonita el lunes en CEPAD con egresados de hace 3 años, que van ahora a la universidad, van a entrar a la universidad. Entonces, fue muy interesante cómo ellos comentaban su inserción en diferentes preparatorias y cómo quedaban ellos algunas huellas de CEPAD a nivel de habilidades académicas, de actitudes ante la vida, de formación, que son parte de que ese talento no se cierre. Incluso llegó una joven que a mí me gustaría aprovechar este espacio para comprometerte, ¿sí? Una joven que el Estado aquí le dio un recurso para hacer una exposición sobre COVID, es una gran pintora, ¿sí? Y la muchacha me dice, maestro, mire, este es un resultado de las cosas que vivimos en la escuela, quiero exponerla en otros lugares. Y digo, no, tengo que buscar espacio, claro que sí, para que ella exponga su exposición de el arte en el COVID. Es decir, que es muy interesante el trabajo que hizo la jovencita. Entonces, CEPAD es un espacio también para que probemos estrategias innovadoras para la escuela. Es decir, es muy curioso que en el tema de las altas capacidades en México, desde que surgió el tema en los 80, muchas de las cosas que han marcado estos programas de altas capacidades, después la Secretaría de Educación los generaliza para todo el país. Es decir, en el año 2006-2008 aparece el Programa Nacional programa de atención a alumnos y alumnas de alta capacidad, de actitudes sobresalientes, es el nombre que se les puso. Y muchas de las cosas que se decían en ese programa, Manuel, ahora son una realidad en todas las escuelas. Y en ese tiempo era algo revolucionario. Entonces, CEPAD, desde que empieza con estrategias revolucionarias para la escuela. Por ejemplo, que nosotros empecemos en el año 2017 con Google y que nuestras clases iniciales de formación de los maestros sean en Google México. Imagínate la experiencia de los maestros, formarse directamente en la sede de Google a nivel nacional, ¿verdad? Que nuestros niños iban en vacaciones a tener talleres con ellos ahí directamente, qué padre experiencia, ¿verdad? Pero también qué padre experiencia visualizar lo que ha ido tomando fuerza después de la pandemia, que es la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial. Desde que empieza CEPAD tiene esa mística la cuarta revolución industrial, donde hay un gran apoyo de las nuevas tecnologías para enseñar, para aprender, y donde de pronto cosas que me pasan a mí con mis 58 años, a los jóvenes ahorita no les pasaría, que el otro día yo le decía a un estudiante, oye, quiero escanear un documento y no está abierta la papelería, me dice, maestro, pero si el celular lo puedes hacer, ¿verdad? O que de pronto el carro de mi hijo se enciende sin que tenga una llave. Es decir, todas estas cosas fue un gran compromiso de que empezamos el proyecto a que en la medida de las posibilidades que tiene una Secretaría de Educación, ¿verdad?, estuvieran presentes en la escuela. Por tanto, entonces, las aulas, el CEPAD, son aulas que responden a esa cuarta revolución industrial y donde los libros y el material impreso pasan a un segundo plano y donde el mundo digital se apropia del aula. Es un aula que interesante para nosotros porque se construyó en un formato de mesa
recordando las pirámides de México y las naves espaciales. Entonces, tiene un formato así como bien extraterrestre el formato, es decir, y donde los niños se le invita entonces a que en ese espacio no solamente se alfabeticen digitalmente, sino que se hagan sumamente fuertes en todas las habilidades digitales. Pero otro logro que ha tenido el proyecto es, que lo retomamos de una experiencia en Japón, es que los niños, y hemos tenido mucho apoyo de la Secretaría para poderlo lograr, que los niños aprendan a programar desde primer grado. Los niños están programando desde primer grado. Eso es algo sumamente valioso, porque el mundo va hacia esto, ¿eh? Ahora, en paralelo a esto, mi estimado Manuel, CEPAD tiene un espacio que son 26 talleres para detonar talentos. Y ese detonar talento implica también un compromiso. ¿Qué sigue después? Bueno, la experiencia se ha ido construyendo en la misma medida que el proyecto ha ido creciendo. ¿Qué sigue después? Pues, lo primero, un gran logro de esta administración de Jalisco, del gobierno de Jalisco y de la Secretaría de Educación Pública, que es la creación de una preparatoria ya para alumnos de altas capacidades, un CCT de altas capacidades. Ese es un gran logro de esta administración. Ese es un área que sigue para ellos. ¿Qué otras cosas siguen para ellos? Becas a instituciones que respondan a diferentes talentos que ellos de pronto necesitan detonar y no siempre en una preparatoria general se pueden realizar. Que sigue también algo que estoy viendo aquí en tu escuela, es decir, que la experiencia que se multiplique, pero que llegue a muchos niños y niñas, es decir, que la experiencia no se quede en un espacio en particular, es decir, las buenas experiencias se crecen y de pronto ya no son de CEPAD, son de la mixta 56, de la secundaria 35, por decir algo, ¿verdad? Entonces, hago un paréntesis sí, para que sepa el público que nos está escuchando y viendo que tenemos la fortuna de contar con un aula CEPAC que está atendiendo a chicos que ya fueron detectados dentro de nuestra institución como altas capacidades y les estamos dando dentro de nuestra jornada ampliada un taller de emprendimiento y creatividad. Ajá. Esto con la orientación y la guía de toda esta experiencia que posee CEPAC. Por eso hace el comentario el doctor. Ya algún día hablaremos más a detalle de esa parte, pero es muy interesante el trabajo que se está haciendo porque estamos aprendiendo mucho. Bueno, continuamos entonces con lo de CEPAC. Sí, y en este sentido entonces también otra área de oportunidades que tiene el proyecto es la creación de un banco o de un directorio. Fíjate que es algo interesante que surgió en la escuela, que me lo comentaba la maestra Marcia en matemática en secundaria. Yo no lo había vivido porque yo venía de universidad aquí a la SED, que es que en CEPAD en estos 5 años hemos hecho un directorio de todo lo que sucede en ciencia y tecnología que puede llegar al alumno o al maestro de educación básica y que nos llega más rápido a nosotros por ser CEPAD, por las características del centro. Es decir, cuando tú estás en CEPAD te es más visible todos los eventos de matemática que hay, todos los eventos que hay de arte, de danza. Es decir, ¿por qué? Porque como es un espacio que tiene que ver con detonar talento, entonces te llega la información por diferentes fuentes, ¿verdad? Cuando estás en una escuela regular, generalmente te llega parte de esa información, pero no te llega así masivamente. ¿Cuál es el compromiso del proyecto? Hacer como un directorio de recursos para que pueda llegar a más gente. ¿Sí? Oye, tú como escuela, me puedes decir, Julián, ¿qué eventos hay qué eventos tú conoces de robótica en el país? ¿O qué eventos tú conoces que tienen que ver con desarrollo humano para secundaria? Eso es un área de oportunidad de la escuela. Y la otra área de oportunidad es que yo defiendo mucho, a veces tengo mis detractores, mi estimado amigo, qué bueno también tenerlos porque no sé si te ha pasado que tengas detractores. No, eso no pasa. Eso no ocurre. Eso no ocurre, sí. Estoy disfrutando de un café espectacular que aquí el amigo me está ofreciendo, que son los concursos. Sí. Es decir, yo creo que de pronto vamos de un extremo a otro en las concesiones de las cosas. Es decir,
hay personas que dicen, no, es decir, ¿por qué llevar a los muchachos a concursos? Los hacen muy competitivos, los sentimientos de igualdad, de cooperación. No, eso no se quita con que vaya un alumno a un concurso. Así es. Esos son valores que la escuela tiene que desarrollar todo el tiempo. Así. Pero nosotros hemos hecho una defensa fehaciente, Manuel, de la importancia de los concursos para el desarrollo integral del alumno en CEPAC. Y cómo los diferentes concursos, ahorita estando aquí contigo, me llegó un aviso del coordinador de secundaria de un evento que fue en del IMATEC, que acaban de ganar unos muchachos unas competencias. Felicidades. Muchas gracias. Cómo los concursos van fogueando al estudiante, Claro. con estudiantes con similares intereses y características. Y a ti como directivo te vas fogueando con gente que dice, pues yo no estoy tan descabellado. Es decir, hay otra persona que no hizo una estación de radio, pero le montó una piscina para que haga natación en la escuela. Es decir, y la montó donde menos pensaba que se podía hacer. Sí. Entonces, ese tipo de proyectos nosotros lo defendemos mucho. ¿Por qué? Porque uno de los indicadores de impacto de una escuela es las medallas, los reconocimientos que tiene la escuela. Y máxime siendo de altas capacidades. Exactamente. Creo que más bien si no concursara, si no ganara, sería cuestionado. Exactamente. ¿No? O sea, o si no participara. Si no participara. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Sí, es un tema digno de reflexionarse y qué bueno que lo mencionas. CEPAC es una institución que se ubica en la zona centro de Guadalajara, para los que no saben dónde está ubicada, y bueno, cuenta con algunas instalaciones, como bien comentas, enfocadas al uso de la tecnología. Ajá. Pero además de eso, ¿cómo viven el día a día los alumnos y los maestros en CEPAC? Porque yo he estado algunas veces presente y los vemos conviviendo en el pasillo, los vemos en un contexto muy fuera de lo que estamos acostumbrados a ver en una escuela pública regular. ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, Platícanos. Yo te puedo presumir que esta semana en secundaria no hay clases. Es una semana lúdica porque es la semana del estudiante. Entonces rompimos con la idea de clases tradicionales. Entonces hoy está en fútbol, voleibol, boxeo. Es decir, hoy fue ese día. Ayer fue un día muy padre porque fue un día donde hicimos una simulación de que estábamos en una playa. Así. Sí, ya los vi vestidos de hawaiano, es decir, con todo arena, todo ese rollo. ¿Va? Y cada día en CEPAC el maestro trata de invitar al alumno a que se vaya con una sonrisa. Que se vaya con una sonrisa. Hay algo interesante. Trabajar con talento no es tener muchos profesores. La secundaria tiene 4 profesores y tiene 100 alumnos. Es decir, y tiene su lógica. Tiene su lógica. Esto, es decir, es trabajar con profesores sumamente preparados, sumamente comprometidos y sumamente motivados en educar. Es decir, se ha roto mucho el estereotipo de maestro de física, de matemáticas, de geografía. No, nosotros llevamos ya 5 años trabajando a través de campos formativos. Eso que se escucha ahorita en la Secretaría, de que a nivel nacional, no, nosotros llevamos 5 años haciéndolo de esta manera. Por supuesto, con unas características muy buenas para hacerlo, es decir, no, unas condiciones muy buenas para realizarlo. Pero esto, con relación a lo que tú me preguntabas, ¿qué caracteriza entonces ese ambiente? Algo que estoy escribiendo ahorita que me apasiona, que es el tercer maestro. El tercer maestro es todo lo que tiene el educador que no sea el mismo. Este es el tercer maestro, donde estoy ahorita aquí. Aquí hay un tercer maestro que me habla de ¿qué? De un espacio comunicativo, de una radio, es decir. Entonces, de que tú llegas a la escuela te va educando, es decir. No sé si recuerdas que subiendo las escaleras de secundaria dice, el talento no ocupa elevadores, necesita escaleras. Sí. Entonces, ¿qué lee eso? Dice, ¿por qué me habrán puesto esto aquí adelante? Entonces, te digo algo bajito. Hay una nueva frase después de la pandemia. ¿Te la digo? Dila. Dice, esta escuela los llena de derechos para desarrollar sus talentos. No olvide también que lo llena de responsabilidades con ese talento.
Todo eso educa al alumno. Y eso es algo que debemos retomar mucho, es decir, cómo el espacio, el ambiente de la escuela habla y educa, claro. Desde que vas entrando a la escuela. Sí, es una energía que incide. Y que no siempre lo tomamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo veo en tu escuela que los espacios están caracterizados. Eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ya el alumno, cuando entra al espacio de CEPAT, va a ser muy diferente cuando entra al espacio de la orquesta de mariachi o cuando el espacio de Emanuel, me acuerdo de él, de arte, con el trabajo de arte. Entonces, eso es sumamente valioso en la escuela como proceso educativo. Es decir, que un gran % de lo que se educa está en esos espacios. ¿Ya? Excelente. El tema es muy importante, el seguimiento para estos alumnos, lo mencionabas hace rato, tuviste ya la fortuna de tener algunos exalumnos. Nos hablabas de algunas opciones que siguen después de CEPAC, pero ¿cómo podemos también en las escuelas públicas buscar estas opciones para nuestros alumnos después del nivel secundaria? ¿Qué nos recomendarías hacer? Porque sabemos que hay becas, sabemos que hay apoyos y de pronto, como dices, no nos llega toda la información, pero hay muchas cosas que se pierden, hay muchas cosas que ahí quedan. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Qué nos recomiendas para llegar a eso? Un concepto que he trabajado mucho, que es del padre de las altas capacidades en Estados Unidos, Joseph Renzulli, que es: el educador debe ser un gestor del talento. Y tú eres un ejemplo de eso. El buen directivo no tiene imposibles, toca puertas todo el tiempo y no se cansa de tocarlas. Eso es lo que necesitamos más en las escuelas. Directivos que sean gestores, no solamente de talento, sean gestores. Es decir, que tengan una gran habilidad para gestionar, pero también que no tengan miedo a investigar, a conocer qué es lo que lo rodea, es decir, qué es lo que lo rodea y qué puede enriquecer la escuela, es decir, qué puede enriquecer la escuela, es decir. Yo recuerdo una experiencia hace muchos años atrás que viví aquí en Jalisco, es decir, en un evento que se hizo con el Banco Santander de España y la Universidad Complutense de Madrid. A mí me invitaron para ser profesor de esa experiencia, donde daban becas, Manuel, a toda la gente que quisiera de América Latina que conociera el proyecto. Solamente de Jalisco había un estudiante de la Universidad de Guadalajara que se metió en internet y vio que existía esa beca. Y se hizo aquí en Cusey ese evento, fíjate, hace muchos años atrás. Habían de todos los lugares del mundo y solamente de Jalisco había uno y otros de otros estados de México. Pero si no investigas, si no buscas, si no tocas puertas, no vas a propiciar estas cosas. Entonces, en tu pense, en tu proyecto escolar de mejora, tiene que aparecer algo que tenga que ver con estos temas, es decir, con este tipo de competencias, es decir, educación de competencias en el área de educación física, deportes, ciencia, cultura, es decir, eso es el mayor detonador del talento en las escuelas, este tipo de actividad. Si tú no tienes nunca una actividad en tu escuela que tenga que ver con la música y el mariachi, no hubiera surgido el grupo de mariachi. Claro. O si no tienes una actividad de atletismo y estás buscando gente para el atletismo, nunca van a surgir los futuros atletistas, ¿ya? En este sentido. Hay que buscarlo. Correcto. Miles de posibilidades existen en todos los contextos, aún con las limitantes o las situaciones que haya. Creo que ese es un buen mensaje. Y retomamos lo que comentaste muy al inicio sobre la actitud, sobre este valor, esta pasión personal que tenemos que retomar en muchos sentidos, ¿verdad? Hacia una reflexión nueva, doctor, y a lo mejor no es muy cómoda hacerla, pero la quiero preguntar y quiero que me des tu opinión. Sí. ¿Cuántos talentos hemos desperdiciado por no poder identificar alumnos con estas características? Pienso en generaciones y generaciones y generaciones de alumnos que han salido de las escuelas y que, como comentabas hace rato, muchos de ellos dejaron la escuela incluso o se dedicaron a otra cosa, pudiendo haber sido orientados, apoyados para desarrollar su alta capacidad o su talento. ¿Qué me dices de esta reflexión? Muchos, date cuenta que en la literatura científica se dice que del 3 a 10% de los alumnos que tiene una escuela son de alta capacidad. ¿Cuántos alumnos tú tienes aquí? Aquí son 750 aproximadamente. Estadísticamente después checa cuántos serían. Es decir,
fácil 70, fácil tienes aquí en la escuela. Multiplícalo por toda la escuela que tiene México, cuántos alumnos hay. El asunto, primero es hacer esto que estamos haciendo ahorita, que es tomar conciencia de que existe esta realidad. Y lo segundo, que sería muy necesario y que creo que hay que reforzarlo mucho en México, que es que el talento es el mayor recurso que tiene un país para su desarrollo, más que los recursos materiales. Entonces, un indicador de que un país está avanzando es que impulsa sus talentos. Entonces, por eso es tan importante seguir luchando por esto. Es decir, ser un embajador que vaya repartiendo pasaportes para educar en el talento. Es decir, educar en el talento implica una educación revolucionaria, transformadora del contexto, porque cuando tú empiezas a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer para los talentos en mi escuela? Empiezas a transformar tu escuela. Y no necesariamente transformar la escuela tiene que ser cosas rimbombantes o lujosas. No, a veces las cosas más simples están lo más educativo para los estudiantes. Entonces, te felicito porque yo pienso que esta es una escuela desarrolladora de talentos, ¿sí? Que tiene todavía muchas áreas de oportunidades y de crecimiento. Y como escuela desarrolladora de talentos, pues nunca deja de crecer. Siempre que vengo me sorprendes con algo nuevo que tiene la escuela. Es decir, esa es parte de una escuela desarrolladora de talentos. Es decir, ¿qué seguiría en el futuro? Seguiría en el futuro crear un movimiento a nivel educativo que fomente una cultura del talento a nivel nacional y que se manifiesta a través de redes, como ocurre en otros países. Claro, redes articuladas redes y organizadas. Y una legislación con una política cada vez más clara de apoyo al talento. En este sentido, la idea de aquí sería también, doctor, ahorita que comentas del resto del país, reflexionar este ejemplo de CEPAC como Escuela para Altas Capacidades, ¿se replica en alguna otra parte de México? Sí. ¿Y cuál sería el contexto que hay en el resto del mundo sobre cómo se trata, cómo se ubica el asunto de las altas capacidades en los alumnos de educación básica, ¿verdad? Porque esa es nuestra área de intervención. Sí, mira, lo primero es que en México hay diferentes experiencias de escuelas como esta. Lo que tiene la de Jalisco en particular es que ha ido creando un sistema integral de atención al talento. Es decir, que va de primaria, secundaria, ahorita tiene su preparatoria. Lo que existe en otros estados es, ya sea en primaria, secundaria, preparatoria, pero no una articulación entre los tres niveles. Esto es algo muy interesante porque lo viste ahorita con lo del lunes, así, bueno, yo voy viendo qué va pasando con el estudiante que pasa de primaria a secundaria, es decir, cuál ha sido su evolución en este sentido. Ahora, ¿qué pasa en otros países? Lo que pasa es que cada país ha adoptado, dentro de estas tres modalidades de intervención, la que más corresponde a sus propias necesidades o sus recursos. La más universal de todas ha sido el enriquecimiento. Es decir, esa es la que está presente en todos los países del mundo, acompañada no solamente del enriquecimiento áulico, sino también del enriquecimiento extracurricular. Es lo que yo te pudiera decir en sentido general sobre lo que me pregunta. Por supuesto, un desarrollo desigual, es decir, en el tema, es decir, México para América Latina es de los que más ha desarrollado el tema. Vas al sur y hay experiencias, pero experiencias más enfocadas en lo privado, es decir, más enfocadas en lo privado que de institución pública. Hay países también en América Latina que todavía el tema ni siquiera se toca, se menciona, es decir, todavía están años luz de los logros que ha tenido México en este tema. Yo creo que ha tenido un gran avance México en estos 30 años en el tema, es decir, y que esto poquito a poco se va a irradiar también para América Latina. ¿Con qué mensaje le damos la despedida a nuestro público que nos ve para este podcast, doctor? Y pues para todos los maestros y maestras que están sintonizando esta mañana este podcast. Pues yo me imagino que estoy en un banquete y que aquí tengo frente a mí todos los recursos para que ese banquete lo pueda disfrutar. Hay que sentarse a disfrutarlo
y hay que sentarse después a multiplicarlo en cada una de nuestras escuelas. Que esa sea la misión. Vamos a seguir trabajando en esto, doctor. Muchas gracias por tu presencia, por tu acompañamiento y por tus palabras, por compartirnos esta gran experiencia que es CEPAC. Les vamos a estar haciendo llegar información sobre CEPAC. Obviamente aquí en el podcast van a encontrar muchas ligas para que puedan conocer a fondo estos proyectos. Gracias, doctor. Estamos en sintonía y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.